Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda sesión de clases del día de hoy de estadística computacional. Vamos a hacer varias cosas el día de hoy, la tarde de hoy. Primero, les comento que en la primera sesión de la clase hicimos lo siguiente. Hicimos esto que está por acá. Entonces, para no repetir todo de nuevo, lo voy a copiar por aquí, voy a explicar qué fue exactamente lo que hice. Esta primera parte de acá es una pequeña ayuda que les hice del laboratorio 4 de funciones. La cuestión es que en el laboratorio 4 de funciones parece que tuvieron algunos problemillas para entender bien la idea del laboratorio y en principal la idea de cómo organizar las funciones. Entonces, lo que hice fue darles un chance adicional para aquellas personas que después de esta explicación que voy a dar ahorita quieran hacer alguna modificación al laboratorio, la puedan hacer. Y les di chance hasta el domingo a las 23:59, o sea, a las 12 de la noche casi. Y la explicación que les di en la primera sesión del curso es la siguiente. Lo que les inicié mencionando era que el ejercicio, si se acuerdan, correspondía a calcular, aproximar pi y mostrar solo su valor final. Digamos que ustedes podían calcular una aproximación de pi que fuera como 3.5. Eso se lograba después de sumar muchos de estos números. Cada uno de estos números es un término de esa sucesión. Esa sucesión inicia, vemos que es en uno y vas aumentando hasta y va moviéndose cada término de la sucesión, más un medio, un tercio, un cuarto, menos un quinto, más un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, menos un décimo. Y habían ciertas reglas que podíamos determinar para saber si venía un menos o un más acá. Esas reglas eran algo así como, si el número era primo, de la forma 4 por m menos 1 al número que iba a ir, si no me equivoco era un más o al revés, y si tenía la forma 4 por m más 1 iba a ir un menos aquí adelante. Y si el número era compuesto, como ese 10 de ahí, lo que teníamos que hacer era determinar si sacar todos sus factores 2 y 5 y hacer la multiplicación de los signos de sus factores, en este caso, el factor del 2 es positivo, el signo del factor 2 del 10 es positivo y el del 5 es negativo. Entonces, positivo por negativo da negativo. Por lo tanto, este 10 de acá que era compuesto tenía un menos. Y así seguíamos con la cantidad de elementos que quisiéramos. Para hacer este ejercicio, algunos no entendían bien lo que eran las funciones o cómo organizarlo en funciones. Entonces, lo que yo les fui mencionando es que yo iba a empezar simplemente con con la función calcular pi e iba a ir dividiendo ese gran problema de calcular pi con esta sucesión, haciendo ese gran problema en problemas más pequeñitos. Y les había mencionado que una de las formas en las que íbamos a ir dividiendo este gran problema, de hacer todo esto en problemas más pequeñitos, se hacía mediante una forma de pensar llamada divide y vencerás, que por ejemplo corresponde a un dicho común que es ¿cómo se come un elefante? A mordiscos, algo así era como decía el dicho. Y entonces les ponía el ejemplo de que para comerse este elefante no lo podemos comer de un bocado entero, sino que teníamos que ir poquito a poco comiéndonos cada parte de él. Por ejemplo, tenía que empezar a comerme la pierna y después la trompita del elefante y así sucesivamente hasta que terminara por fin de comerme todo ese gran problema que era el elefante. Entonces, todo esto es un elefante, es un gran problema que si yo empiezo a lidiar con todo ese problema de un solo, me va a ser más complicado
solucionarlo. Entonces, empecé planteándome la idea, ok, ¿cómo hago este ejercicio? Y yo mentalmente vi que este ejercicio es relativamente simple si considero que estos menos de aquí no me preocupan. Si simplemente tengo que hacer la sumatoria de todos los números de esta sucesión, siempre con más. Entonces, esta fue la primera parte que hice. Hice la función calcular pi, en la cual creé un for de 1 hasta el número que yo le paso por acá, que es la cantidad de parámetros que va a tener en el denominador, e hice un for que vaya desde un 1 hasta ese número que le estoy pasando de parámetro, que es el 10 que tengo por aquí. Entonces empecé a sumar todos esos números de la siguiente forma, así. Y entonces ya aquí, con solo tener esta forma de acá, hago la sumatoria de todos los números. Ahora, lo que tengo que pensar es cómo poner ese menos aquí adelante. Entonces, a mí se me ocurre que estos términos de aquí, este un quinto o este un sexto, si yo los multiplico por 1, es obvio que me va a dar ese mismo número. Un sexto por 1 va a ser un sexto, pero si yo lo multiplico por menos 1, este término de aquí va a ser más menos un sexto. Lo único que tengo que hacer es de alguna forma, hacer que adelante de este un quinto o adelante de este un sexto aparezca este menos. En el fondo, un menos 1 multiplicado por eso. Y para hacer eso, lo que se me ocurrió es hacer una nueva función. Esa función no se las había puesto en el enunciado porque yo quería que ustedes pensaran de alguna forma y si hicieran más funciones, lo pudieran hacer por su propia cuenta. En el enunciado les puse que no era obligatorio hacer solo esas tres, que podían hacer más. Entonces, empecé creando mi primer función. Una función que me va a retornar un número. Me va a retornar un número. Y entonces, ese número que me va a retornar va a ser 1 o menos 1. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de, y aquí entra la siguiente parte de las preguntas, o la siguiente parte de los requerimientos que decían para poder hacer esta sucesión. Y uno de esos requerimientos era que si el número era primo de la forma 4n menos 1, entonces el símbolo era positivo. Y si era de la forma 4m más 1, el símbolo era negativo. Y si el número era compuesto, tenía que ir a sacar todos los factores. Entonces mi cerebro ahora va dividiendo este problema grande en más problemas más pequeñitos. Estoy, ¿cómo detectar este menos de aquí? Ya tengo toda la sucesión acá, entonces ese menos lo detecto creando más funciones. Creo esta función para detectar si este denominador que le estoy pasando por aquí a la función signo es primo. Y vuelvo a pensar ahora, voy dividiendo el problema en problemas más pequeñitos y ahora pienso, ok, ¿cómo calculo si un número es primo o no? Vean cómo estoy comiéndome ese elefante por partecitas. Esta es como solo la colita del elefante, es bastante pequeño. Ya habíamos hecho un ejercicio similar, el de calcular si un número era primo o no, pero ahora simplemente lo tenemos que meter dentro de una función. Esa función la acabo de llamar es primo, le estoy pasando un número n, que es el número n que tenemos aquí, que es originalmente el denominador. Y entonces vengo aquí a detectar si ese número es primo. ¿Cómo detecto si un número es primo? Hago un for recorriendo todos los números desde el 2 hasta un número más que ese número que me están pasando, o sea, por ejemplo, si estoy pasando el número 100, voy a ir dividiendo el número 100 entre todos los números del 2 hasta el 51. Si alguno de todos esos números lo divide, entonces devuelvo false, false, falso. Si alguno de todos los números entre 2 a 51 divide a 100, false va a ser retornado acá. Si todo este for se llega a ejecutar y nunca se mete adentro de este if, va a salir aquí. Y cuando llega aquí, después de haber pasado por ese for y nunca meterse a este if, va a retornar true. O sea, el hecho de que nunca se metiera aquí significa que nunca encontrara un número que divida ese número n y por lo tanto nunca retornó false. Recuerden que la clase anterior había mencionado algo como que el return acaba la función y por eso usualmente les había dicho que no era bueno ponerlo al final,
¿Por qué? Porque si les decía que lo podían poner en cualquier lado, entonces ustedes lo iban a poner en cualquier lado y les iba a producir ciertos errores. Pero en realidad se puede poner en cualquier lado si yo sé exactamente dónde ponerlo y ese lugar donde yo lo pongo tiene cierta lógica. Por ejemplo, aquí yo lo estoy poniendo para que acabe esta función es primo si se cumple una condición que yo estoy seguro que quiero que se cumpla para que esa función acabe, que sería que ya encontré que el número es compuesto. Esto significa que es compuesto. Por lo tanto, retorno falso, acabo la función y vengo acá. Si se cumple que el número es primo, entonces ahora tengo que hacer dos preguntas. ¿Ese número primo tiene esta forma, 4m menos 1, o tiene esta forma, 4m más 1? Y ahora tengo que ir a comerme la otra patita del elefante y vengo a hacer estas dos funciones. Y entonces, ¿cómo calculo si un número tiene la forma 4m menos 1? Simplemente voy generando todos los m's que van acá y los m desde m hasta ese número que quiero encontrar si tiene la forma 4m y voy haciendo algo así como para el número 10 y digo 10 tiene la forma 4 por 1 menos 1. ¿Es 10 igual a 4 por 1 menos 1? No, esto es 3. Aumento el m, es 2. 4 por 2 es 8 menos 1, 9. ¿10 es igual a 9? No. Y ahora lo hago con 3, con 4, con 5, con 6. Un poco tonto porque en realidad no necesito hacerlo hasta el 10, pero igual lo estoy haciendo, no importa. No tiene que tener el mejor rendimiento este programa. Y entonces ahí voy detectando hasta 10 si tenía esta forma. No la tenía, entonces me retorna falso, siguiendo la misma lógica que hicimos con el número primo. Y entonces por aquí hago uno exactamente igual. Copy, paste, exactamente igual a este, solo que vean que aquí cambié el más por el menos, dependiendo de la forma que tenga. Y ya tengo estas dos funciones de acá que me permiten, saber si tengo que retornar ese 1 o menos 1, que es el signo que tengo que poner delante de esto de acá. Y si no, si el número es compuesto, entonces tengo que ir a detectar el signo de ese número compuesto, como el 10. Entonces creé la función signo compuesto y ya llegamos a este punto donde creo que en buena teoría ustedes entendieron la lógica de ir dividiendo el programa en subprogramitas y les dije algo como que el signo de ese número compuesto, o para encontrar el signo de ese número compuesto, tengo que primero encontrar los factores de ese número. Ah, ok, aquí tengo otro nuevo problema. Vengo y hago la función factores. ¿Y cómo hago para encontrar los factores de ese número? Por ejemplo, si el número fuera 50, lo que yo hago es divido 50 entre, empiezo aquí, divido 50 entre 2. ¿Lo divide? Sí. El divisor es, el residuo es 0, por lo tanto, 2 es uno de sus factores. Luego vuelvo por acá. Divido ese número entre 4, entre 2, entre 2. No, 25 no se divide entre 2. Entonces no es un factor. 25 se divide entre 3. No, no es un factor. 25 se divide entre 4. Y ahora tampoco. 25 se divide entre 5. Sí, se divide entre 5. El resultado es 5. El residuo es 0. Por lo tanto, ese 5 es un factor 5. Y ahora repito el último número que había puesto por acá. Es divisible entre 5. Sí, 0. Y todos esos números que iba generando por aquí los guardo en un vector, o sea, en algo que se ve así. Eso lo retorno por aquí y ahora utilizo con estos factores la misma idea de ir detectando si el número era de la forma esta o de esta otra forma para finalmente retornar el menos 1 o el menos 1 o el 1 de acá para aquí y luego para acá. Y eso se los dejo aquí de esta forma para no resolverles todos los ejercicios, sino para que ustedes tengan que pensar un poquito en esta parte. Y entonces, en la primera sesión de la clase les dije que si ustedes querían hacer una modificación con respecto a esto que acabo de explicar, que lo expliqué súper rápido, pero aún así me tardó como 10 o 15 minutos explicarlo, podían modificar su laboratorio para añadirle cualquier otra función que quisieran, si quieren. Si no, lo dejan como está, como ustedes prefieran. Entonces,
Si quieren un detalle más claro de cómo fue que hice todas estas funciones, en el video que yo subo a YouTube de la primera sesión de la clase está esa explicación, pero aún más detallada. No la explicación a 3x de velocidad, sino como a 1.5x, una cosa así, de velocidad, para aquellos que no lo hayan agarrado del todo bien en esta explicación. No sé si tienen alguna duda hasta este punto de esto de acá. No, todo bien. Sí, todo bien, profe. Genial, gracias. Ok, entonces vamos a seguir con la otra parte de la clase. Esto se los voy a copiar por aquí en el chat. Les voy a dar un minutillo para que lo peguen en un archivo y lo guarden en caso de que quieran. Y ya casi continuamos. Y creo que ya lo pudieron haber copiado y guardado en un archivo .r y vamos a seguir entonces viendo un poco de la parte de graficación. Para graficación vamos a ver algunas funciones. Vamos a empezar a ver unas funciones que están predefinidas con dentro de R sin tener que utilizar ninguna librería adicional. Para ello entonces vamos a empezar con la primera, que es plot, la función más sencilla que tenemos por ahí. Y plot nos permite graficar valores. Entonces, ¿qué valores? Yo puedo tener un vector de valores y ese vector de valores lo voy a crear con cualquier número, cualquier cantidad y cualquier número arbitrario que ponga aquí. Entonces, 5, 3, 6, 5, 9, digamos. Y voy a hacer el plot de esos números. Si corremos eso, vemos que por aquí salen esos puntillos. 5, 3, 6, 5, 9. Ese es el ejemplo más básico que podemos tener. Unos segundos para que lo puedan copiar y vayamos desarrollándolo. El ejemplo, haciendo cada vez este plot un poquito más complejo. Entonces, como ustedes ven aquí, este V son los puntos en el eje ¿qué? En el eje Y que estamos graficando. Si yo vengo y doy clic aquí, presiono la tecla F1, entonces ven que por acá me va a salir la función plot
y la ayuda de la función plot. Aquí vemos que plot es una función que toma dos argumentos, x y y. De momento solo le estoy pasando ese y, que son las alturas, los puntos en la coordenada y. Pero le puedo pasar los puntos en la coordenada x también. Entonces voy a crear otro vector llamado x, que va a tener los números, 2,46,8,10. Y le voy a pasar de parámetro ese vector con esos números. Si corremos todo eso, entonces creo que esta X está en mayúscula. Profe, es que creo que no le puso la C para que fuera un vector a la X. Gracias, gracias. Ahí está. Entonces, vemos que ahora los puntos en el eje, en este gráfico, en este plano, vienen 2, 5, 2, 5, 4, 3, 4, 3 y así sucesivamente. ¿Dudas hasta este punto? Entonces, si vemos aquí, digamos, F1 en esta función, vemos que tenemos varios parámetros. X y Y son los dos vectores que tengo por acá. Y luego por ahí dice que viene type, que es el tipo de gráfico que vamos a querer. Entonces, por aquí puedo pasarle ese parámetro nombrado, type, y por aquí nos está diciendo las diferentes opciones que tenemos. Voy a utilizar L, que dice que son líneas. Si corro eso, entonces vemos que ahora salen las líneas. Los puntos unidos con líneas. Si le quiero cambiar el color a esa línea, puedo decir col y puedo decir un nombre de color. Y, por ejemplo, ahí le pongo el color rojo. 30 segundos para que puedan copiar ese ejemplo. Pueden probar con algunos de los estilos diferentes, de los diferentes tipos. O sea, en vez de poner L, prueben con P, L, C, O, H y todas esas opciones que teníamos para que vean las diferencias.
Ok, primer ejercicio. ¿Qué tal si ustedes me generan un gráfico que en lugar de tener aquí 246, tiene los números del 0 al 20? Y aquí, en lugar de tener estos números, tiene el seno de X de los números que generaron aquí y grafican acá eso. Entonces va a verse ahí la onda del seno. 2 minutos para ello. Prueben a ver si les sale. Profe, ¿puede repetir el ejercicio? Es que se me cortó un poco con el internet. Sí, claro, la idea es que hagan este dibujito que ya les voy a poner. El seno, que en vez de que salgan ahí puntitos, salga la función seno así, de 0 a 10 se los puse. Ahí está en pi, pero no, de 0 a 10 lo hacen ustedes. Entonces, la idea es que aquí, la idea es que aquí reemplacen esto por los números de 0 a 10 y que acá, de alguna forma, generen las imágenes que serían evaluar cada uno de esos números de X con la función seno, que salga el dibujito de la función seno. Si lo logran, levantan la mano.
Ok, creo que ya la mayoría lo tiene, entonces parece que es algo como hacer una secuencia y pasarle los parámetros que dice desde hasta en brincos de desde 1 hasta, ¿cuánto les dije? 20 en brincos de 1. Y aquí lo que tengo que hacer es evaluar ese vector sin en X. Si corremos eso, vamos a ver qué sale. Se ve un poco feo, ¿verdad? Se ve así como no muy redondito. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hacer el brinco más pequeñito. Lo voy a hacer en brincos de eso. Y ahí ya se ve mejor. Listo. Un minuto para que me puedan copiar. Profe, solo con poner el sen, con sen de X ya se hace el seno de todas las variables dentro de X. Sí, lo que sucede es que R es un lenguaje que trabaja de forma vectorial, entonces aquí esta función sen, al yo pasarle un vector, él me va a calcular tanto el de un número como el de un vector. Eso es algo propio de R. Y la mayoría de las funciones trabajan así. Puede trabajar sobre conjuntos de datos en R. Ok, entonces podemos agregar una línea aquí. Vamos a... Profe, disculpe, ¿cómo ¿sí? fue que hizo para que se viera más redondito? Ok, para que se viera más redondito, lo que tengo que entender es que esta función sequence, si yo la grafico, no, si yo grafico lo que me da de resultado, mira que me da los números de 1 a 20, ¿verdad? Sequence, Sí, números de 1 al 20 en brinquitos de 1. Entonces aquí en 1 hay un brinco, aquí hay otro, y de inmediato baja aquí en el 4, 5, y aquí va brincando en los puntos. Pero entonces, si yo hago esto como 0.5, entonces vuelvo a graficar X, mira que ahora hay más puntos. Entonces, si yo genero el seno de una mayor cantidad de puntos, entonces se va a ver más redondeado. Si yo genero un montón de puntos, como aquí, mira toda la cantidad de puntos que hay acá, en brincos de 0.2. Si para cada uno de esos puntitos yo calculo la imagen del seno, entonces va a verse súper redondeadito porque los puntitos están muy pegaditos y esas líneas que unen los puntitos van a ser tan pequeñas que yo no las voy a notar y van a parecer una curva. Ahora sí, ¿verdad? sí, ahora sí, muchas gracias. Vamos a dibujar una línea sobre eso. Entonces, yo podría dibujar alguna línea por ahí. Adicional a este plot con la función lines. Entonces, voy a decir que la función lines le voy a pasar otro vector, pero le voy a pasar ahora el de los cosenos, el de cos. Y entonces aquí a estos lines le voy a pasar, a esto lo voy a llamar C y a esto S. Entonces esto era S y estas líneas son de X con el coseno. Y vean ahí, le quiero cambiar el color, creo que esa función lines permite cambiarle el color igual y se lo voy a poner azul. Y listo, ahí está el seno y el coseno. Otro minuto para que lo puedan copiar.
¿Listos? ¿Todos bien? ¿O alguien ocupa un minuto más? Si no avanzo. Ok, entonces podemos hacerle más modificaciones a esto. Podría, por ejemplo, modificar un poco los ejes. Puedo decir que este eje Y no venga de -1 menos a 1, sino que sea un poquito más amplio. Que los límites del eje Y vengan de -1.5 a 1.5. De esta forma, límites Y'. Y si corremos esto, entonces vean cómo se amplió de -1 a 1.5. De -1.5 a 1.5. Con este parámetro de acá. ¿Dudas hasta el momento? ¿Qué más le podemos cambiar a eso? Ok, los ejes, para que no diga S y X, sino que diga algo aquí como días y aquí como onda. Entonces podemos modificarle estas etiquetas de los ejes. Para modificar estas etiquetas puedo venir aquí y decir axis. El axis 1 es el eje X y voy a decir que los labels de eso. Hay muchos labels. Voy a reducir esto para que no sea hasta 20, sino que sea hasta 7. Algo así, hasta 7. 7, no. Algo así, de 1 hasta 7. Y entonces, para no tener que escribir tantos labels aquí, lo que iba a hacer era que en vez de que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los labels sean L, sean L de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Así. Y si corremos todo esto de nuevo, entonces me dice que me falta el add, y en add es a dónde van a ir cada una de estas etiquetas, y esas etiquetas van a ir en add las posiciones de el eje X, o sea, ahí. Y dice que las labels difieren en longitud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A X. Va de nuevo, voy a correr todo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No lo veo. Es que ya.
El problema aquí es que estoy generando un montón de números. ¿Cuántos números estoy generando? 31. Entonces, por ese brinco es que él no va a calzar las etiquetas con los números que tengo abajo. Porque no puedo tener solo estas 7 para toda la cantidad de números que había generado. Entonces, vamos a hacerlo así, un poco cortadillo, no importa, para que vean que aquí están apareciendo las letras de los días de la semana, solo que están apareciendo enfrente de los números que ya estaban puestos por ahí, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El problema es que tengo que decirle como que no aparezcan esos números, que dejen de aparecer. Y para hacer eso, tengo que ponerle por aquí algo que sería el axis, que muestre en el axis falso, que no lo muestre, que muestre el mío que yo quiero. Entonces, corremos eso y si vemos por ahí, después de que efectivamente solo aparecen, de que solo hay 7 puntitos en el eje X y le paso 7 valores, entonces sale así, LKMJVD. Ahora bien, no aparece este eje Y, tengo que hacer que aparezca. Entonces tengo que repetir este proceso por aquí, pero para el segundo eje, que es el eje Y, y para el segundo eje voy a ponerle los números del menos 1.5 al 1.5. Ahí ya está, ya aparecen. De menos 1.5 a 1.5. Se ve un poquillo feo. Voy a ver si lo mejoro un poquito. Sí, yo creo que mejor le dejo bastantes números, no importa. Pero al momento de que pongo esto, los voy a poner en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y esto sí que se quede así. Va de nuevo para ver si me sale mejor. Aquí algo se desajustó. 20 números de 1 a 7. Algo se desajustó por ahí. Ahí están. Ok, si quiero 20. Estoy pensando en otra función, chicos. Estoy pensando en Python. Ya. Es que en Python uno le pasa 20 cuando dice que quiere 20 números. Aquí es el brinco. Entonces, siempre le voy a pasar siempre va a tener el brinquito de 0,2 a 0,2, pero el problema ahora va a ser estos labels y entonces se los voy a poner en posiciones específicas, algo así. Y el access false. Algo así. Y listo. Y ahí queda como, no sé, como una temperatura que se mueve a través de los días de la semana, digamos. Profe, ¿podría pasar eso al chat? Es que no lo Sí. está corriendo. Ahí está. Gracias. Con gusto. No sé si hay dudas de esta parte de acá.
¿Todo bien? ¿Les corrió el que puse por el chat? ¿Se les funcionó? Profe, eso que le puso coma access igual false es para que no encime los números, ¿verdad? Exacto. False es para que no aparezcan los ejes originales, sino los que yo le defino acá. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan de eso? Todo bien. Ok, entonces vamos a dejar de lado ese ejercicio y vamos a hacer otro tipo de gráficos. Vamos a hacer los gráficos que vengan de información de un data frame. Entonces, en un minuto o dos, carguen el archivo del Titanic. Vayan a la librería y carguen el archivo del Titanic con la función read CSV y por ahí ponen Titanic.csv y lo cargan en una variable que se llame Titanic y listo. De momento eso, un minuto para que puedan buscar dónde tienen ese archivo y lo carguen. Ok, listo. Todos lo lograron cargar ya. ¿Alguien ocupa un minuto adicional?
Ok, entonces vamos a hacer nuestro primer gráfico con la información del Titanic. Entonces podemos hacer un histograma de las edades. Un histograma de las edades sería venir por acá utilizando la función hist para crear un histograma, y tan sencillo, si yo hice un attach del Titanic, decir algo como histograma de las edades. Corremos eso y sale el histograma de las edades. Vean un segundo y si tienen alguna duda me dicen. Ok, podemos ponerle un título a ese histograma diciendo que el main título sea histograma de edades. Y si lo corremos, aquí arriba nos cambia histograma de edades. ¿Dudas hasta este punto? No. Ok, alguien adicionalmente en la primera sesión de la clase me consultó que cómo podíamos hacer para graficar una línea que mostrara algo acá, como por ejemplo que apareciera una línea normal por aquí y en una normal, para ver si estos datos tenían cierta forma normal o no, y poder ver visualmente si parecían. Entonces, tuve un error en la primera sesión de la clase y no me funcionó algo. Ya lo resolví y entonces se los voy a mostrar por acá. La función podemos utilizar para dibujar curvas o líneas sobre otro plot. Son line, upline y también curve. Entonces podemos hacer una curva acá y esa curva supongamos que puede ser una normal para contrastar si los datos que queremos son normales. Entonces utilizo la función dnorm para generar una... para ver la densidad de la función normal para un conjunto de datos X que tengan de un promedio, y el promedio, quiero calcular el promedio de esta edad para que la curvita esté aquí como en el medio, y entonces digo el promedio de las age, y luego digo algo como la desviación estándar para que se ajuste a la anchura de estos datos. Entonces le paso de parámetro, el parámetro de la desviación estándar de esta función dnorm, le voy a pasar algo como SD de la edad. Voy a calcular aquí la desviación estándar, la standard deviation de la edad, y pasársela de parámetro a esa función dnorm. Y hay un par de parámetros adicionales que se ocupan pasar para que aparezca la curvita acá. En primer lugar es add, para que esa curva que se ve aquí, que solo se ve esta partecita de la curva, aparezca pegada al histograma. Entonces ahí va a aparecer, pero no me está apareciendo, entonces ocupo pasarle otro parámetro que es prop para decirle que efectivamente aparezca la curva por ahí. Como ven, ya aparece más o menos por ahí una curva, digamos que medio normal en
encima de esa función del gráfico del histograma. No sé si hay alguna duda de eso. ¿Puede pasar esa también, profe? Sí, claro. Gracias. Por ahí va. Profe, vieras que a mí no me lo graficó, no sé por qué. Le está dando un error, ¿verdad? Sí, Lo más probable es que usted tenga esta ventanita de aquí muy pequeña, algo así, y le esté dando un error como el siguiente: invalid graphic state o una cosa así, ¿ves? Es porque este panel de aquí es muy pequeño. Hazlo grande y vuelve a correr todo y ves que va a aparecer. Tal vez sea eso. Prueba a ver. no, no es eso. ¿Le da algún otro error? ¿Qué sería? Me da un error que dice que vea, lo voy a mandar al chat para que usted vea el error que me da. Ok. Ese es el error que me da. Debes tener copia y pega toda la parte de mía, porque veo que tienes un más. Entonces debe ser como que quedó algún paréntesis así. Y si corro todo eso, ves que queda como abierto ahí. Puede ser eso. Entonces le das escape para que no aparezcan esos más. Y copias lo que pasé por el chat, a ver si eso lo arregla. Prueba a ver si es eso. Sí, era eso, profe. Gracias. Genial, qué dicha. Entonces, veamos alguna otra función. Vamos a utilizar la función boxplot. La función boxplot nos permite hacer un gráfico del siguiente tipo. Si fuera para las edades, entonces, al hacer un boxplot, nos sale ese dibujillo por ahí. Ustedes ya conocen ese dibujo y saben mejor que yo qué significa cada uno de esas partes del boxplot, ¿verdad? ¿Qué significa ese boxplot? ¿Qué es esta lineecita de acá? Y esta, y esta, y esta. Y esta línea como más gruesita y estos puntitos por acá. ¿Qué serían? ¿Ya han visto un gráfico así? ¿Saben
representa cada una de esas. Sí, la mediana, los rangos intercuartiles y el rango total de los datos. Y los puntitos de por acá. Extremos, valores. Perfecto, gracias. Ok. Y podemos hacer otros tipos de gráficos, por ejemplo, de barras, bar plot. Y podemos graficar, por ejemplo, un gráfico de barras que tenga 2, 3 y 2. Entonces, si corro eso, sale un gráfico de barras con las alturas de las barras siendo 2, 3 y 2, obviamente. Puedo hacer un gráfico para contar cuántas personas hay en cada grupo, primera, segunda y tercera clase, haciendo un table de la información de la edad. Entonces, si yo tabulo la información de la edad, me va a dar de la clase, porque si luego de la edad me van a dar muchos valores. P-class. Así. Aquí me dice que en primera clase hay esta cantidad de personas, en segunda esta y en tercera esta más o menos cantidad de personas. Ahora sí, ¿por qué? Porque ese table me da estos valores 216, 184 y 487, que son los que se grafican acá. Si quisiera empezar a modificar un poco más este gráfico, podría cambiarle los ejes en X o los ejes en Y. Podría cambiarle el color. Puedo ponerle un color rojo y entonces todo va a aparecer en rojo. Ese color es muy típico, entonces le voy a poner un color diferente, coral. Entonces ya ahí sale cada barrita en color coral. Si quisiera colores diferentes para cada una de las barras, entonces en vez de pasarle un solo color, le puedo pasar los 3 colores que quiero. Quiero que aparezcan en colores coral, color tomate y color, vamos a ver si este existe por aquí. Sí. Coral, tomate y batido de papaya. Coral, tomate y batido de papaya. Los colores, si quieren ver todos los colores que existen, googlean list colors. Y en Google les va a dar toda esa lista gigantesca de nombres de colores, aparte de los típicos rojo, azul y verde. Un minuto para que puedan copiar este. Ok, ¿alguna duda o consulta hasta acá? Estas son algunas funciones básicas, pero no vamos a utilizar estas en general. Ustedes después,
seguramente les va a gustar más utilizar una librería que se llama ggplot, que vamos a utilizar la próxima clase. Entonces, si quisieran instalarla, pueden hacerlo. En la primera sesión de la clase mencioné dos cosas sobre instalación de paquetes. Primero, que si tienen un archivo de Excel y quieren hacer un read XLS, que es la extensión de Excel, pueden instalar un paquete que se llama XLSX. XLSX. Este paquete, de ahí si lo instalan XLSX, me va a permitir utilizar adicionalmente la función read Excel. Leer Excel. Vamos a importar la librería para que me aparezcan XLSX. Si importamos esa librería, entonces por aquí ya les va a salir esa función de leer XLSX y van a poder cargar el archivo si tuviera la extensión XLSX. Ser lo primero. Y la segunda, si quieren instalar para la siguiente sesión ese otro paquete de ggplot2, lo pueden hacer, pero igual lo vamos a hacer la próxima clase por aquello. Y creo que eso era en general de esta parte de graficación de código lo que vimos. Me queda la última cosa pendiente de mencionarles. Antes de pasar a esa última cosa pendiente, no sé si tienen alguna duda de esta parte. Ok, entonces, eso otro que les iba a mencionar, que era lo último que tengo pendiente, es lo siguiente. Si ustedes vienen a mediación y mediación virtual en la última semana, tenemos la tarea programada, la última del curso, la más divertida. Entonces, esa tarea está para el 28 de junio. Si abren esa tarea, van a ver que por aquí está este enunciado que dice que, más o menos en ciertas palabras, ustedes van a tener que hacer un gráfico como estos, donde estos gráficos ustedes van a coger información de internet del COVID. Entonces, hay montones de lugares donde ustedes pueden descargar datasets similares al del Titanic, pero con información del COVID y hacer gráficos de este tipo. Ahora bien, el enunciado está muy abierto, no es un enunciado punto por punto de lo que tienen que hacer, es un enunciado muy abierto, dice más o menos así como haga lo que quiera, pero ese lo que quiera es bajo ciertas restricciones, ese lo que quiera es hágalo tratando de hacerlo bien, o sea, hagan algo chiva, que valga la pena. No hagan solo un plot de los grafiquillos y de los puntos y tarden 5 minutos haciendo la tarea, porque se puede hacer así. Un gráfico como esto se puede hacer en 5 minutos leyendo un archivo de CSV y mostrándolo. Pero esa no es la idea. La idea es que hagan algo más, que aporten algo más, que aprendan algo más, que investiguen por su propia cuenta. Cómo hacer algo, alguna duda que tengan. Ustedes quieren saber cómo se va a desarrollar los siguientes meses de casos en Costa Rica, dependiendo de cómo se están desarrollando ahora, si se mantienen las mismas condiciones. Entonces, hacer alguna tendencia para ver cómo se desarrollan esos casos. Yo les voy a hacer unos videos en los cuales les voy a poner un ejemplo de alguna proyección. En epidemiología existen proyecciones de cómo se mueven
la distribución de contagios de las enfermedades en base a ciertas funciones que ya han sido estudiadas por otras personas. Entonces ese va a ser el primer paso que vamos a dar. Pero después de eso, ustedes van a tratar de utilizar su imaginación, su innovación para hacer algo más que quieran aportar a eso. Y esa va a ser la tarea programada. No sé, lo que quieran, contrastar la cantidad de nuevos casos contra la cantidad de muertes para ver si existe cierta correlación y cuál es esa correlación y detectar que la correlación es que a mayor cantidad de infectados diarios, la probabilidad de muerte aumenta. O sea, que aunque existan 100 personas infectadas, cuando hay 100 personas infectadas, la probabilidad de muerte es del 0,1, pero cuando existen 1000 personas infectadas, la probabilidad de muerte, no la cantidad absoluta, la probabilidad de muerte aumenta. ¿Y en cuánto aumenta? Entonces pueden poner ahí un grafiquito del aumento porcentual con respecto al aumento de casos. Eso es lo que habla el señor ministro, de que cuando se saturan los hospitales, entonces más muertes, etcétera. Algo que a ustedes se les ocurra. ¿Dudas? No, todo bien. Durante el transcurso de las siguientes semanas que faltan por aquí, vamos a trabajar más con graficación. La próxima semana vamos a trabajar en ggplot. Vamos a repetir varias de los gráficos que hemos hecho de barras, de líneas, solo que ahora lo vamos a hacer con esa librería para que vean las diferencias y vean cómo esa librería añade nuevas funciones a esos gráficos de barras y de líneas. Y vamos a ver cómo hacer alguna tendencia, etcétera, etcétera, que es lo que les va a ayudar para la tarea programada final. También recuerden que el laboratorio 5 se los extendí, les extendí el tiempo. No, el 4. Para el laboratorio 4 les extendí el tiempo. Para el laboratorio 4, ya casi les digo que sobre el laboratorio 4, cuando esto cargue. Sobre el laboratorio 4 se los dejé, si no me equivoco, para el domingo. Entonces, eso no es el 3, sino que es el 7. El 7. El 7. Para que si desean hacerle alguna modificación en base a lo que expliqué en la sesión 1, que ya está arriba en YouTube, esta de acá, o en la sesión de hoy, le puedan hacer la modificación que ustedes quieran. De nuevo les pregunto, si hay alguna duda, con gusto. Profe, yo tengo una duda con la tarea. Sí, dígame. Es que yo había entendido que había que imprimir hasta el enésimo término, pero, o sea, yo literalmente lo imprimí y no lo calculé como la suma de todo. Simplemente le puede modificar ahora, como les di más tiempo, Ok, mete, y en vez de que tener el print dentro del for, hace la suma y listo. ok. ¿Alguna otra duda o consulta? Profe, la tarea programada 2 se puede hacer en parejas. Y la puede hacer en parejas, Ah, bueno, gracias. con gusto. ¿Alguna otra duda o consulta? Ok, chicos, si no hay más dudas ni consultas, creo que estamos por el día de hoy.
Que pasen buenas tardes o buenas noches. Chao. Ok, profe, gracias. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.